La salud La salud mental como tal va a ser la capacidad que tengamos los individuos para desenvolvernos, para afrontar los estresores de la vida, para alcanzar todas nuestras capacidades y habilidades, para poder desarrollarnos con los demás y para prosperar. Entonces va a ser la capacidad que tengamos para brindar a nuestra sociedad diferentes perspectivas y poder contribuir como tal, ¿no? Que es la definición básica que nos da la Organización Mundial. La salud mental va a incluir el bienestar emocional, el bienestar psicológico y el bienestar social, y va a afectar la forma en la que pensamos, en la que sentimos y en la que actuamos, y también la forma en la que tomamos decisiones y nos relacionamos con los demás. La adolescencia y la juventud temprana, o las juventudes que abarcan de los 15 a los 29 años, pues van a ser justamente periodos en los que las personas van adaptándose a diferentes perspectivas, ¿no? Dejan la infancia, empieza la adolescencia temprana y posteriormente empiezan a tomar decisiones importantes, que es justo donde los que están en media superior y superior encuentran a los jóvenes, ¿no? La búsqueda ya de la guía o del lugar en el que se van a colocar dentro de la sociedad. Y a partir de esto puede generar muchísimos estresores para las juventudes, reconociendo además que la adolescencia va a ser un periodo crítico donde hay cambios que generan ciertas conductas y ciertas situaciones que podrían ponerlos en riesgo. La salud mental, según, no es evitar experimentar emociones. La salud mental implica reconocer, validar y expresar lo que sentimos, aunque en ocasiones estas emociones y sentimientos nos puedan resultar desagradables. Y también es importante reconocer que las juventudes actualmente están enfrentando situaciones que nosotros como adultos no enfrentamos, que básicamente tienen que ver con esta capacidad de tener todo inmediatamente, ¿no? A nosotros cuando éramos, bueno, hay algunos muy jóvenes por acá, pero cuando éramos hace algunos años, hace 20 años, donde todavía el Internet no estaba en el auge que ahora tenemos, teníamos que esperar y ser pacientes ante situaciones que actualmente los jóvenes tienen inmediatamente. Y eso nos iba generando ciertas características también. Ahora pues hay muchas críticas con respecto a la poca tolerancia a la frustración que tienen los jóvenes actuales y a las críticas que hacen ante situaciones que probablemente nosotros normalizábamos en su momento. Y eso también es importante, ¿no? Poder reconocer que cuando tratamos con adolescentes, la perspectiva y la forma en la que ellos están viviendo puede ser distinta a la que nosotros vivimos entonces. Sabemos que parte importantísima de la salud mental va a ser la familia. Y la familia va a ser una de las influencias más importantes en la adolescencia y en la juventud. Aunque en esta época de la adolescencia los jóvenes se separan de sus familiares y buscan sus propios grupos de apoyo, muchas veces con amistades, la realidad es que la familia sigue siendo una parte importante que debe estar ahí observando a los jóvenes, ¿no? Son aquellos que además les van a permitir y les van a poner aún normas y van a ejemplificar comportamientos responsables, además de reconocer las señales de que algo puede estar ocurriendo en esos jóvenes durante esta etapa. En las familias puede haber dificultades que vamos a ver o se van a ver que van a tener impacto también en la educación y dentro del muchas de esas dificultades van a ser dificultades emocionales, van a ser dificultades que se van a exacerbar por el estrés familiar, el aislamiento social, el aumento de casos de violencia, el abuso, en la interrupción de la educación y la incertidumbre. Justo hasta en esta etapa de la transición entre el final de la educación básica y la educación media superior, donde muchos jóvenes dejan los estudios y comienzan a trabajar, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo, también muchos tienen ciertas dificultades con respecto a continuar en la educación media superior y en la educación superior, además de las oportunidades que pueden tener, ¿no? También hay una movilización de los jóvenes que deben dejar su casa para poder ir a estudiar a otras áreas y eso puede ser generador de estrés importante, ¿no? Esa migración. Para las madres y padres de familia también
Esto puede ser un estrés importante, ¿no? Porque tienen que alejarse de los jóvenes y empezar y brindarles esta oportunidad de ir hacia otras áreas. Entonces, esto va a aumentar el estrés y por lo tanto también va a aumentar los riesgos, tanto de un problema de salud mental como del consumo de sustancias que mencionaban hace un rato, ¿no? Probablemente pues la dificultad en la supervisión cuando los jóvenes están en otros lugares fuera del hogar. Tenemos que reconocer que los factores de riesgo y los factores protectores van a ser súper importantes para la salud mental de las juventudes. Justamente es en este momento donde podemos generar cambios importantes también para mejorar. Voy a quitar mi video porque a lo mejor así no tenemos tan buen internet, entonces también por eso estoy en 2 computadoras, pero bueno. Entonces, los factores de protección nos van a fortalecer y van a reducir el riesgo de tener una enfermedad o un trastorno mental y los factores de riesgo van a potenciar o aumentar ese riesgo. Hay factores de riesgo que nosotros probablemente no vamos a poder controlar, pero va a haber algunos otros que sí podamos disminuir y potenciar con respecto a la vulnerabilidad, ¿no? Las personas expuestas a circunstancias desfavorables como la pobreza, la violencia y la desigualdad tienen mayor riesgo de sufrir trastornos mentales, y esto nos lo marca muy bien el informe de salud mental 2022, que si ustedes lo buscan, lo pueden encontrar fácilmente desde la página de la OPS, y si no, se los puedo compartir también más adelante por acá. Los factores de protección para fortalecer la salud mental y la resiliencia, pues van a ser las habilidades sociales y emocionales, que algunas veces ya han ido mejorando a lo largo de la educación básica, una educación de calidad. En este momento, la educación media superior y la educación superior van a ser factores de protección también, aunque son momentos cruciales de decisiones importantes que pueden generar estrés entre las juventudes, ¿no? Una educación de calidad nos va a dar herramientas para poder enfrentar diferentes circunstancias. El trabajo decente, poder tener un trabajo remunerado, poder tener un trabajo que nos satisfaga, todo esto es importante para estas situaciones. Y los barrios seguros y la cohesión comunitaria también va a ser importante. Y ahí es donde nosotros, como personas que trabajamos con juventudes, podemos influir en esos espacios seguros. Y justamente empezar a generar debates sobre qué se necesita para un espacio seguro dentro de nuestra comunidad, e incluso dentro de nuestra escuela o dentro de nuestra área de trabajo, y cómo podemos lograrlo, porque eso es uno de los principales retos que podamos tener, ¿no? Los factores de riesgo en los adolescentes pues van a ser también las actitudes y creencias, y las juventudes, las actitudes, creencias y valores sobre diferentes situaciones, entre ellas el consumo de sustancias y otros factores de riesgo, ¿no? Ya durante la juventud y la adolescencia tardía, en teoría ya tendríamos que tener un autoconcepto mucho mayor y la autoestima, porque es justo en esta época final donde la identidad termina de consolidarse. Y es a partir de este momento donde estaríamos buscando tener juventudes mucho más fortalecidas, con una buena autoestima, con herramientas para poder tomar decisiones adecuadas para sus vidas. Sin embargo, hay factores de riesgo como los eventos traumáticos, ciertas características de personalidad, algunas cuestiones familiares y dificultades sociales que van a impactar de forma importante en la salud mental de los jóvenes, y es ahí donde tendríamos que buscar algunas situaciones, ¿no? La educación específicamente, podemos reconocer que las experiencias escolares negativas, sobre todo en la educación básica, que es donde más podemos ver esto, pueden afectar incluso la continuidad de la escolarización de las juventudes. Entonces también eso va a ser importante. El fracaso escolar muchas veces hace que los jóvenes dejen de estudiar pensando que la educación o la universidad no es para ellos, por ejemplo, ¿no? Y entonces dejan de estudiar, o ahora hay también mucha desmotivación con respecto a las oportunidades posteriores a terminar la licenciatura, la universidad o alguna ingeniería, y eso también hace que los jóvenes se cuestionen sobre si vale la pena continuar con la educación o no.
¿Qué va a proteger a nuestras juventudes? Pues la identidad comunitaria y la participación social. Es importante que busquemos y reflexionemos acerca de los espacios seguros y los espacios con esta cultura de paz, ¿no? Una comunidad organizada con adecuados recursos va a permitir que los jóvenes tengan muchas más oportunidades y, bueno, una buena relación con la comunidad. La educación básicamente puede ser un factor de protección importante siempre y cuando ellos se sientan satisfechos con sus resultados, que puedan tener una buena comunicación con las diferentes áreas que están representadas y el sentido de pertenencia con sus pares. Como decíamos, la adolescencia va a ser una etapa donde se va a priorizar la socialización con pares y muchas veces la familia va a quedar a un lado, pero también es este momento donde se van a afianzar las relaciones de forma importante. Entonces hay que aceptarlos como adultos para poder buscar esas situaciones. Y bueno, el ambiente familiar que siempre va a ser un factor protector, cuando tienes un ambiente cálido, cuando hay apoyo por parte de los padres, cuando se fomenta la comunicación asertiva, cuando hay una relación gratificante con unión familiar y tiempo de calidad, que a veces esto puede ser difícil, sobre todo porque los padres o los cuidadores tienen que salir a trabajar y los jóvenes pueden quedarse solos. Y ya en esta etapa de la adolescencia tardía y la juventud probablemente ya son totalmente, bueno, ya son mucho más autónomos y pueden pasar mayor parte del tiempo lejos de la familia, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, cuando salen de casa para ir a estudiar a otros lugares. Bueno, y lo que decíamos sobre la tolerancia a la frustración, tenemos que ayudar a nuestras juventudes a tolerar justamente esa frustración, a tener mayor capacidad de afrontar, a tener mayor autonomía, a tomarlos en cuenta con respecto a las decisiones que van ejerciendo durante esta etapa importante. Y en la adolescencia ya la comunicación va más hacia los acuerdos entre los cuidadores y los jóvenes, ¿no? Entonces, ¿de qué nos va a servir poder voltear a ver la salud mental? La salud mental es un compromiso con la vida para todos, ¿no? La salud mental es una inversión para una buena calidad de vida y un futuro mejor para los adolescentes. Y puede reducir en gran medida el sufrimiento y mejorar la calidad de vida, la forma de desenvolverse y la esperanza de vida de las personas. No de las que tienen trastornos mentales, sino en general, ¿no? Sabemos cuando ya hablamos de trastornos mentales como tal que los miembros de la comunidad y el sistema de atención deben apoyar la inclusión social de las personas que tienen trastornos mentales. El estigma es algo importante que influye en la aceptación, en el seguimiento, en la búsqueda de atención de un trastorno mental y es bien importante poder reconocer que las personas que tienen una enfermedad mental no solamente van a estar, no siempre van a estar con dificultades para desempeñarse y desarrollarse como a los que no la tienen, que esto va a ser importante para poder acompañarlos y ayudarlos a lograr justo la meta que es poder contribuir a la sociedad como tal, a pesar de tener una enfermedad mental. Pongo esta gráfica solamente para reconocer que la Organización Mundial de la Salud en su informe de salud mental nos recomienda poner en marcha programas escolares que incluyan intervenciones contra la intimidación e intervenciones hacia la salud mental efectiva, ¿no? Promover la salud mental, apoyar a los cuidadores para prestar atención afectuosa y mejorar la calidad de los entornos en las comunidades y en los espacios digitales va a ser parte importante de las estrategias que podemos llevar a cabo para fomentar la salud mental en la población en general y pues sobre todo también en nuestras juventudes. Conocer el desarrollo normal va a ser importante. Y el primer paso para la salud mental específica, el desarrollo normal debe entenderse siempre dentro de la cultura en la que estamos y en nuestro país es complejo porque además pues cada región puede tener características distintas, entonces también de repente poder hacer pautas para la prevención y la salud mental de diferentes situaciones puede ser difícil en una región, en un país tan heterogéneo como el nuestro.
Es importante que también comprendamos las normas culturales y podamos alinearnos a las prácticas que llevan los jóvenes dependiendo de estas situaciones, ¿no? Incluso en la Ciudad de México hay áreas donde las creencias o las actitudes pueden ser muy distintas, ¿no? Y así en todo el país. La adolescencia, las nuevas investigaciones o las investigaciones actuales nos dicen que tenemos que ver la adolescencia como una segunda época en la dorada del aprendizaje, donde los adolescentes se van a apropiar de sus propias posibilidades y van a diseñar el futuro, ¿no? Entonces, justamente, y es más efectivamente en la educación media superior y superior en las juventudes como tal, porque es acá cuando ya van a ir hacia lo que en teoría querrán hacer durante su vida, ¿no? A formar relaciones profundas, a buscar situaciones específicas, ¿no? Creo que esto se repite, pero lo importante es lo de aquí abajo. La adolescencia es una oportunidad para construir un cerebro mejor o para desperdiciar el potencial que tienen, porque es un nuevo momento de donde se potencia el desarrollo cerebral también y donde se adquieren nuevas habilidades. Entonces también hay que tomarlo en cuenta desde esta perspectiva. Algunos autores nos dicen que no aprovechar esta etapa puede ser una pérdida de oportunidades, ya que el cerebro adolescente es maleable y adaptable y ofrece una excelente oportunidad para el aprendizaje y la creatividad. Y justo es en este momento donde podemos potenciar las habilidades de los jóvenes y las jóvenes, ¿no? Para poder mejorar en cuanto a sus posibilidades para el futuro. El proceso adolescente consiste justo en la consolidación de la identidad que va hacia la etapa tardía de la adolescencia, el cambio de la relación con los padres que también a partir de los 15 años, con los padres, perdón, a partir de los 15 años pues va una mayor separación de los padres y es justamente durante la preparatoria donde podemos identificar estas situaciones y una mayor autonomía en todos los niveles hacia la educación media superior y superior. Nuestros jóvenes que están entrando a estas etapas justamente están pasando por estas por estas tres situaciones importantes. Es ahí que los cambios los vamos a ir identificando a lo largo del tiempo. Es cierto también que hay un aumento de riesgos, de los riesgos que asumen, un aumento en el comportamiento sexual y en las relaciones que tienen con las personas en general, y un avance hacia la búsqueda de la afiliación con los compañeros, más que a la búsqueda familiar. Y eso también es un duelo muchas veces mayor para los padres que para los mismos jóvenes. Vamos a identificar que los jóvenes que están en educación media superior, algunos llegan incluso de 14 años al bachillerato o a la preparatoria, ¿no? La mayoría van a estar entre los 16 y los 18 años y van a partir del final de la adolescencia y la juventud es que van a entrar a la universidad. Pero también hay incluso personas que salen de la universidad a los 20, 22 años más o menos. Hay autores que nos mencionan ahora que la adolescencia no implica estas edades, sino que dejamos de ser adolescentes cuando empezamos a ser autónomos. Y entonces yo pensaría que los médicos nos convertimos en adultos hasta que empezamos a ejercer la medicina como tal, ¿no? Pero la realidad es que las definiciones están cambiando y es por eso que ahora hablamos de este concepto de juventudes, ¿no? Y las juventudes abarcan mayor tiempo de la etapa adulta. En México hasta los 29 años como tal, ¿no? Entonces, al final de esto ya los jóvenes pueden empezar a ejercer por medio de esa autonomía que han adquirido otras metas, otras búsquedas de la consolidación de la familia, por ejemplo, la consolidación del trabajo, etcétera, ¿no? Pero aparte más importante de la adolescencia como tal va a ser que entre los 14 y 16 años van a ir por la búsqueda de objetivos de independencia, que van a infravalorar riesgos y los adultos, aunque probablemente ya no seamos tan aceptados de forma cercana, tenemos que estar ahí para ellos, ¿no? Y la consolidación de la identidad y la exploración de metas específicas. Lo mismo pasa con otras estrategias en cuanto al desarrollo, ¿no? En los cambios físicos que van a probablemente terminar mucho antes, los cambios cognitivos con el desarrollo del pensamiento abstracto y los cambios psicosociales, donde hacia el final de la adolescencia y la juventud empezamos a tener ya relaciones más consolidadas de amistad y de pareja. Al final,
van a estar centrados en sí mismos con mejores estrategias de autorregulación cognitiva, o al menos eso esperaríamos de nuestras juventudes. Sin embargo, los cambios hormonales y cerebrales secundarios a la poda neuronal van a tener impacto importante, aunque no podemos echarle toda la culpa a las hormonas, ¿no? Va a haber muchas cosas más que van a influir en esta etapa adolescente. Sin embargo, la situación que identificamos con respecto al desarrollo cerebral nos hace entender por qué los jóvenes son más impulsivos y menos atentos, y por qué muchas veces tienen mayor riesgo o mayores conductas de riesgo. Con respecto al desarrollo cognitivo, se va a centrar principalmente en los procesos mentales internos, en la capacidad del pensamiento, el pensamiento abstracto, el razonamiento concreto termina, la resolución de problemas es mucho más sencilla, la memorización y la recuperación de la información, la planificación, la imaginación y la creatividad prácticamente va a aumentar durante estas etapas específicas de la adolescencia tardía y la juventud. Y va a haber mayor proliferación de esquemas cognitivos internos o patrones de pensamiento y comprensión, así como esquemas más amplios en cuanto a las creencias sobre lo que son ellos mismos, lo que son los demás y cómo funciona el mundo alrededor. Por lo tanto, también va a haber mayor dificultad en la toma de decisiones para predecir las consecuencias de sus comportamientos, sobre todo por el desarrollo cerebral de esta etapa. Sabemos que el cerebro termina de desarrollarse hasta la adultez, aproximadamente entre los 22 y los 25 años. El cerebro se desarrolla del centro, o sea, de adentro para afuera y de atrás para adelante. Y entonces las áreas que van a terminar de desarrollarse al final de la edad adulta van a ser las áreas, la corteza las cortezas y la corteza prefrontal, los lóbulos. Entonces esto pues implica muchas situaciones, ¿no? La corteza prefrontal es aquella que va a tener o se encarga de situaciones emocionales y también nos permite evaluar situaciones, tomar decisiones, mantener emociones y tener nuestros deseos bajo control. Por lo tanto, es mucho más difícil para los jóvenes ponerse límites, ponerse reglas, por eso prefieren las situaciones más placenteras, etcétera. En las tareas de control cognitivo también durante esta etapa hay mayor actividad parietal en la adolescencia y menor actividad prefrontal, por lo tanto también esto explica la situación de los límites, y en los sistemas de autorregulación y recompensa también va a haber mayor dificultad para la resolución de conflictos, por lo tanto le van a dar mucho mayor valor a aquello que es placentero que a aquello que no lo es. Y entonces muchas veces nos peleamos con los adolescentes porque no tienen bien sus prioridades y responsabilidades cuando pues es parte también de la misma adolescencia, y esto tenemos que entenderlo. Hay que ayudarlos, no quiere decir que lo entendamos y les dejemos hacer lo que quieran, sino que podamos nosotros como adultos fungir como guías y ayudarles a tomar mejores decisiones en la medida de lo posible. Las decisiones que se toman en esta época y los hábitos que se adquieren tienen una importancia decisiva para el resto de su vida. Por eso hay una creciente preocupación en todo el mundo por introducir cambios profundos en la enseñanza y en el paso de la adolescencia hacia la juventud. Algunos estudios nos dicen que podemos resumir los avances intelectuales durante este periodo de la siguiente forma. Los adolescentes no solo saben más cosas que los niños, sino que también piensan frecuentemente de manera más madura. Manejan mejor el pensamiento abstracto y consideran las situaciones hipotéticas. Piensan introspectivamente sobre sus pensamientos y sus emociones. Y es por eso que hay mucha mayor introspección durante esta etapa y hay que aprovecharla, ¿no? Es justo eso lo que les va a ayudar a consolidar su identidad. Entre los cambios importantes de las funciones cognitivas en la adolescencia está el aumento de una serie de habilidades de procesamientos en la información. Esto quiere decir la eficiencia del procesamiento, la velocidad, las respuestas fluidas, la memoria. Durante la adolescencia, el hipocampo crea nuevas dendritas y mayor capacidad sináptica y por lo tanto mayores habilidades para resolver problemas. Sin embargo, esto lo vamos a ver pues hasta hacia el final de la misma. La maduración cognitiva durante la adolescencia no va a estar asociada con el desarrollo de ciertas regiones, sino
sobre la emergencia de nuevas redes neuronales. Entonces eso también va a ser importante. La activación de algunas zonas prefrontales va a ser evidente, pero no va a ir al mismo tiempo y también cada individuo va a ser distinto. Entonces, por eso es importante que los jóvenes reconozcan que al no tener completamente al que su desarrollo cerebral todavía no está completamente terminado, es un momento de oportunidad, pero también es un momento en el que puede tener algunas situaciones importantes si se toman riesgos como el consumo de sustancias, por ejemplo, ¿no? Las zonas prefrontales de la adolescencia van a experimentar aumentos y disminuciones que muchas veces no vamos a poder interpretar, pero que podemos identificar como aquellas zonas que nos ayudan a dominar el trabajo de los límites como tal, ¿no? De las zonas prefrontales. La plasticidad cerebral va a tener ventajas y riesgos porque va a haber mayor capacidad de aprender y de consolidar lo aprendido, pero también es importante reconocer que los adolescentes son mucho más susceptibles durante esta etapa a situaciones que tienen que ver con la adicción, por ejemplo, ¿no? Y por eso es que hay que hablar de justamente los riesgos durante esta etapa de vida. En el gusto por las conductas del riesgo va a influir la remodelación que se hace durante la adolescencia en el circuito relacionado con las recompensas, que es el sistema límbico principalmente, en el núcleo accumbens. Y esto va a estar relacionado justo con la capacidad o la posibilidad de responder a recompensas y a la motivación, ¿no? Entonces, bueno, acá dice que las sustancias activan este circuito y es por eso que también son más susceptibles como tal, ¿no? Y al final debemos considerar a la adolescencia como justamente un cambio de balance entre el sistema ejecutivo y la toma de decisiones y el sistema límbico y emocional, el sistema del placer. Muchos de estos estudios nos dicen que la proporción de la actividad frontal frente a la actividad límbica a lo largo de la infancia y la adolescencia va a ir cambiando y que justamente entre los 7 y los 29 años la respuesta de recompensa va a ser mayor que en los adultos, ¿no? Entonces también eso es importante. Por eso es que tenemos que ayudar y moderar estas situaciones como adultos con los jóvenes. Otra parte importante es que la memoria a largo plazo durante la adolescencia va a mejorar y también la memoria prospectiva. Por eso es que se recuerdan mucho más algunas situaciones, ¿no? Y va a permitir mantener un proyecto para generar metas. Entonces es en esta etapa justamente donde debemos aprovechar estas situaciones para que los jóvenes logren generar proyectos de vida específicos. Y bueno, los dos mayores cambios de la adolescencia van a ser justo esa consolidación de funciones ejecutivas y el desarrollo de un cerebro social, ¿no? Y hay un libro muy bueno que se llama justamente El cerebro social, donde nos hablan de la importancia de la socialización en las población en general, pero sobre todo durante esta etapa adolescente. Va a ser justamente donde se separan del origen familiar y establecen la identidad y la conexión con el grupo de pares, creando justo al final de la juventud una familia nueva y nuevas áreas de oportunidad y nuevas metas. Entonces, la realidad es que aunque la adolescencia pareciera ser una etapa vulnerable, la realidad es que es una etapa de mucho potencial, donde tenemos que aprender en la juventud temprana, donde tenemos que aprender y dar herramientas a los jóvenes y a las jóvenes para que puedan mejorar en estas áreas y poder lograr sus metas específicas. Cuando hablamos de salud mental o de trastornos mentales, mejor dicho, tenemos que reconocer que también es en esta etapa justo entre los 15 y los 25 años probablemente donde hay mayor riesgo para algunos trastornos mentales, ¿no? Muchas veces las estadísticas de trastornos del afecto como la depresión y la ansiedad comienzan a potenciarse durante este momento, no es cuando se empiezan los diagnósticos de este tipo de situaciones, pero también en la enfermedad mental grave como la esquizofrenia o el trastorno bipolar es justo en esta etapa donde podemos ver los primeros síntomas de la enfermedad, ¿no? Donde podemos ver los primeros síntomas justamente al final de la adolescencia y al principio de la juventud. Y entonces es ahí donde tenemos que estar atentos para poder mejorar el pronóstico de nuestros jóvenes.
Los trastornos mentales son comunes en todo el mundo. Los eventos adversos que afectan a una comunidad o a una persona van a tener repercusiones específicas. Muchas veces los vamos a ver justo hacia esta etapa de la juventud. Los trastornos de salud física van a aumentar los riesgos para la salud mental. Eso pasa o pasó también con la pandemia por COVID. Y la estigmatización y la discriminación van a hacer que las personas lleguen menos a la atención, y por eso es importante buscar, mejorar y hablar de salud mental en todas las poblaciones. 1 de cada 8 personas va a sufrir algún trastorno mental, y los trastornos mentales van a representar el 16% de la carga mundial de enfermedad. El 10 al 20% de los adolescentes va a presentar un trastorno mental, y como decíamos ayer, el 50% de los adultos que tienen un trastorno mental va a haber tenido síntomas antes de los 15 años o durante su juventud. Entonces, esto también es importante tenerlo en cuenta. Tras la COVID-19, el aumento de los trastornos de ansiedad y depresión ha ido incluso a más del 25%. Se han exacerbado síntomas y ahora podemos identificar también mejor a la población que tiene un trastorno mental como tal. Bueno, esto ya lo mencioné, el 50% comienza entre los 14 años. La depresión es una de las principales causas de enfermedad y discapacidad en los adolescentes y las juventudes. El suicidio es la cuarta causa de muerte en los jóvenes de 15 a 19 años. Y en México, en el 2021, sucedieron 8,351 fallecimientos. Para 2022, disminuyó un poco la tasa a 6.4, de 6.6 por 100,000 habitantes a 6.4, pero aún tenemos muchísimo trabajo que hacer al respecto. No abordar los trastornos mentales de los adolescentes va a tener consecuencias para la edad adulta, y es por eso que es importante hablar de la salud mental de las juventudes. Y van a afectar tanto a la salud física como a la salud mental, limitando las oportunidades para una vida satisfactoria, incluso limitando las oportunidades para la educación como tal. Lo más común, pues como les decía, son la depresión y la ansiedad, los trastornos del comportamiento, que se ven un poco más hacia la adolescencia y menos hacia la juventud temprana. Los trastornos de alimentación comienzan justamente, antes decíamos que entre los 14 y 15 años, ahora vemos incluso desde los 10 años niñas o niños con trastornos de alimentación, pero es cierto que el promedio donde podemos identificarlos probablemente más es a partir de los 15 años, ¿no? También porque hay mayor exposición a muchas situaciones. Y es uno de los trastornos que tiene más influencia del medio ambiente. Entonces también es importante tomarlo en cuenta. La psicosis la más característica, que es la esquizofrenia, aparece entre los 17 y los 21 años, que es justo en la etapa de la juventud. Los primeros episodios y los trastornos del humor, como el trastorno bipolar, también probablemente tengan su primer episodio antes de los 20 años o entre los 20 y los 22. Entonces, justamente la juventud y la etapa de la educación media superior y superior son los momentos donde probablemente nos encontremos con este tipo de enfermedades. El suicidio y las autolesiones, que también ojalá lo viéramos solo en los jóvenes, pero también ya lo vemos desde la primaria, ¿no? En educación básica hay niñas y niños que desde los 8 o 10 años ya están practicando autolesiones, no necesariamente con fines suicida, pero sí son un factor de riesgo, y lo vamos a ver durante las sesiones que tendremos al respecto. Y bueno, el consumo de sustancias, que también hace unos años decíamos que el promedio de inicio era entre los 15 y los 17, y desafortunadamente ha bajado de forma importante, a lo mejor experimentalmente, pero sí hay quienes reportan un inicio de consumo experimental hasta los 10 años o incluso antes, ¿no? Entonces también por eso es importante que identifiquemos situaciones previamente. Debemos tener claro que cuando estamos frente a un trastorno mental, cuando estamos dentro de una escuela, pues la escuela va a ser un informante importante de lo que ven con los jóvenes, sobre todo si hay cambios en la socialización y el desempeño académico. Nosotros
como profesionales de la salud pues generaremos el diagnóstico por medio de pruebas estandarizadas de informes que nos darán los familiares y los docentes o las escuelas, pero lo importante es poder identificar qué ocurre, ¿no? La comunidad educativa ejerce un papel fundamental en la salud mental porque impulsa el desarrollo y las condiciones específicas para la salud, y entonces también esto va a ser importante y es un riesgo para la salud mental, que es importante tener en cuenta cuando estamos frente a alguien que sospechamos pueda tener un problema de salud mental, pues estas características, ¿no? El aumento de apetito o la disminución, dejar de comer, ¿no? Estar preocupados por su peso en los jóvenes con trastornos de la conducta alimentaria, el aumento o la disminución del sueño. Es tan malo dormir pocas horas como dormir muchas, y hay que cuestionar qué está pasando con nuestros jóvenes. Sabemos que en la adolescencia probablemente requieran mayor cantidad de sueño, pero deben ser activos en otras actividades, ¿no? La distraibilidad, ser muy distraídos. Algunos adultos son diagnosticados con déficit de atención e hiperactividad hasta que llegan a la universidad, y las exigencias son mucho mayores que cuando estaban en la secundaria, en la primaria o incluso en la preparatoria, ¿no? Entonces también eso es importante poder identificarlo. Podemos hacer diagnósticos a cualquier edad, con los antecedentes, evidentemente. La irritabilidad, ¿no? A veces pensamos que los jóvenes es normal que estén irritados la mayor parte del tiempo, pero la realidad es que no es normal estar enojados siempre, y hay que ver qué está pasando ahí con nuestras juventudes. La tristeza, la preocupación y las quejas físicas también van a ser importantes, ¿no? La famosa gastritis, colitis, los dolores de cabeza constantes en los jóvenes, pues pueden ser datos de algunos trastornos, principalmente de ansiedad. La hiperactividad, que muchas veces en la juventud se ven como conductas riesgosas, como no entrar a clase, o sea, como no poder poner atención en las clases, ya pueden salir muchas veces en la preparatoria de la escuela y entonces no entran. A veces normalizamos que prefieran estar fuera del salón de clases con sus amigos, pero también hay que identificar que esto no sea por alguna otra situación que está ocurriendo con ellos. La disminución del rendimiento escolar o incluso querer suspender sus estudios va a ser un factor importante que hay que abordar. Y alucinaciones o alteraciones en la percepción, es decir, ver cosas que otros no vemos, escuchar cosas que otros no escuchamos, tener ideas extrañas, diferentes a las de nuestro contexto cultural, que se llaman ideas delirantes o ideas falsas. También va a ser importante identificarlo en esta etapa. Bueno, ya habíamos hablado de la preocupación por el peso, que se suma al uso de laxantes, a la cuenta de calorías o a la sobreingestión de alimentos en algunos momentos para poder diagnosticar un trastorno de la conducta alimentaria, las conductas autolesivas, el descuido en nuestro hábito exterior, en nuestra higiene personal también va a ser importante, y en nuestras responsabilidades. El aislamiento, no solo familiar, sino también social, el consumo de sustancias y las notas suicidas. No sabemos que los jóvenes experimentan con sustancias, pero el estar ya en el consumo cotidiano de alguna, vale la pena abordarlo para poder hacer diagnósticos si es que el consumo va más allá de la experimentación, ¿no? Muchas veces, sobre todo a esta edad, el consumo puede ser el síntoma y no necesariamente la causa del malestar que está presentando el joven o la joven. Debemos evitar que los padres, bueno, debemos buscar que los padres conozcan a los hijos. Cuando esto no lo desean, pues hay que sospechar algo ahí. Cuando cambian drásticamente de amistades, también puede ser normal, pero hay que buscar qué es lo que está ocurriendo. Si hubo algún problema, a veces los jóvenes tienen dificultad para expresar los problemas que están teniendo con sus pares, y esto puede requerir apoyo. El aislamiento total y el conflicto familiar o escolar también va a generar, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Pues practicar la escucha activa con las juventudes, ser amables y respetuosos, indagar sobre el malestar, evaluar los factores de protección y riesgo, retroalimentar los riesgos y los daños sobre alguna situación específica, responsabilizar y reconocer la autonomía de las juventudes, aconsejar y orientar
informar a los padres, sobre todo en las áreas donde todavía se pueda, porque en algunas ocasiones ya no hay tanto contacto con ellos, orientar y ofrecer al estudiante el apoyo necesario, ¿no? Entonces también se están buscando tener alianzas con las universidades para poder mejorar en estas situaciones específicas. Y bueno, como docente o como personal que está cercano a ellos, identificar las fortalezas y las áreas de oportunidad de los estudiantes, destacar esas experiencias favorables de individuales y colectivas, ser pacientes con ellos, tratarlos siempre con respeto y con confianza, ¿no? Para que pueda ser un factor protector el ambiente escolar y no un factor de riesgo. Motivarlos y responsabilizarlos sobre su aprendizaje, sobre todo en esta etapa donde están por tomar decisiones importantes acerca de a dónde irán, si entrarán o no a la universidad y qué carrera elegirán. E incluso explicarles los objetivos cuando ya están dentro del sistema de educación superior, ¿no? Porque también luego a veces genera mucho estrés llegar a un lugar donde nos dimos cuenta que no es el que esperábamos y tener que tomar la decisión de cambiar de carrera, por ejemplo, puede ser sumamente estresante para los jóvenes. Y bueno, permitirles decidir sobre las situaciones y propiciar, reconocer las ideas y los sentimientos dentro del ambiente escolar también va a ser importante. Y bueno, a lo largo de la vida, pues enseñarles a analizar pros y contras, reconocer si podemos o ayudarles a que acudan con personas a las que confíen, fomentar las actividades recreativas que van a ser factores de protección importantes para las juventudes y para la adultez también, ¿no? Los momentos de ocio que tenemos que reivindicar va a ser algo importante para esta etapa. Y me parece que esta es la última. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta con respecto a lo que vimos hoy. Es una visión general de los síntomas que podemos identificar. Es una visión general también del momento en el que están cursando las juventudes durante la preparatoria y la universidad, y vamos a profundizar a lo largo de las sesiones sobre cada trastorno mental. Pero bueno, es un panorama rápido de lo que vamos a ver. La presentación, vamos a ver si la podemos compartir. Si no, el video va a estar en el canal de YouTube. Déjenme, dejo de grabar.